Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. De este vídeo vais a salir con la respuesta y sobre todo con la decisión tomada, ¿vale? Si elegir o bien la MacBook Air con el chip M1 o bien con la nueva MacBook Air con el chip M2. Así que quedaros para contaros todo porque he hecho un estudio muy exhaustivo para ver si realmente vale la pena la siguiente, porque también cuesta un poquito más. Bueno, un poquito más no. Son 300 euros de diferencia y quiero explicaros en este vídeo cuál sería la mejor opción y la más inteligente para vosotros. Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que esto es en base a mi estudio, así que haremos una especie de tabla, ¿vale? Por un lado hablaremos de la MacBook Air con el chip M1, que lo dejaremos como M1, y aquí hablaremos de la MacBook Air con el chip M2. Y el primer punto del cual vamos a hablar es obviamente el tema del chip. En este caso tenemos el chip M1 y aquí tenemos el chip M2, pero la diferencia está en cuanto al rendimiento, y es que según Apple, lo que nos cuenta, según las gráficas, nos cuenta que el M2 en cuanto a CPU es un 18% más potente, ¿vale? Y por otro lado, en cuanto a CPU, es hasta un 25% más potente. Esto obviamente tiene que ver con los cores, ¿vale? Y es que en la versión básica del M1 tenemos 7 cores, pero en la versión más básica del M2 tenemos 8 cores. En el M1 tenemos hasta 8 cores, es decir que si compramos una versión un poquito más cara, tenemos hasta 8 cores. Pasa lo contrario con el chip M2, que tenemos hasta 10 cores, ¿vale? Y eso es lo que marca la diferencia en cuanto a rendimiento, ¿vale? Porque los cores están aumentados en cuanto a GPU. Esa es la diferencia para que entendáis un poco el rendimiento. Entonces, en cuanto a potencia, obviamente es mejor el M2. Pero no os quedéis solo con eso, sino que vamos al siguiente punto, y es sobre la memoria RAM. En el M1 partimos de 8 GB de RAM, en cambio en el M2 partimos de 8 GB de RAM, pero podemos llegar hasta 24 GB de RAM, es decir, 8 GB más de RAM, pero obviamente esto se va a ver reflejado en el precio. Pero continuamos. Otras diferencias que tenemos es que en la M1 tenemos una cámara de 720, es decir, una cámara HD. En cambio, en la M2 tenemos una 1080, es decir, una cámara Full HD. Obviamente es mejor, pero continuemos. El siguiente punto es el tema de la carga y los puertos, y es que en el M1 tenemos dos puertos USB, ¿vale? También tenemos el de jack auricular y ya estaría. En cambio, en el M2 tenemos dos puertos de USB-C, también tenemos el auricular, pero aparte de eso tenemos la carga MagSafe, es decir, esa carga mediante pines que es magnética, es MagSafe 3 para los que queráis saber. Pues en este caso vemos otra diferencia, y es que en la M1, cuando la queremos cargar mediante el USB-C, pues tendríamos solo un USB-C libre, ¿vale? Para usar. En cambio, en el M2, como la condición es mediante MagSafe, tenemos dos USB-Cs libres, lo cual es una diferencia. Bueno, es un USB libre, pero debes tenerlo en cuenta. En cuanto a autonomía, tienen exactamente lo mismo. La M1 18 horas y la M2 también 18 horas. Pero vamos con un punto súper interesante, y es el tema de la carga. Y es que en el M1 tenemos hasta 30 vatios de potencia de carga. En cambio, en el M2 tenemos también lo mismo, 30 vatios de potencia, pero en su modelo más básico. Y aquí la gran diferencia. Pero solo en la M2 tenemos la opción de comprar un adaptador por 20 euros más, es decir que serían ya 300 más 20, serían 320 euros más, si queremos un cabezal con dos puertos USB-C, ¿vale? Eso viene muy bien por si queremos cargar nuestro móvil, y tenemos también el cable de USB-C a Lightning, lo cual si tenemos un USB-A a Lightning, pues en este caso tenemos que comprar otro adaptador, es decir, el cable de USB-C a Lightning, pero ahí os lo dejo. Es un cabezal que cuesta 20 euros más, pero la carga es de 35 vatios, ¿vale? Sin embargo, tenemos otra opción más, y es comprar solo un cabezal que no tendría dos USBs de entrada, dos USB-C, pero es de 67 vatios. Aquí obviamente tenéis que valorar si queréis solo un cabezal para poder cargar el móvil y la laptop, vuestro portátil, o bien si queréis una carga rápida y ya está. Pero como os digo, serían 320 euros más. En cuanto a peso, las dos son muy ligeras, sin embargo la M2 pesa 50 gramos menos, que es casi nada, pero es más ligera, ¿vale? Así que debéis tenerlo en cuenta. Y uno de los últimos puntos es que en el caso de la M1 tenemos un color más, que es como un color azul marino oscuro. Yo lo definiría así, ¿vale? Exactamente no recuerdo el color, creo que era tierra no sé qué, pero os lo dejaré por aquí para que veáis cómo se llama. Y la última diferencia que tiene y que sea relevante es el tema del audio. En el caso de la M1 tenemos un audio estéreo, sin embargo, en el caso de la M2 tenemos un audio espacial, es decir, tenemos hasta 4 altavoces que nos da un sonido envolvente, ¿vale? Así que esas serían las principales diferencias. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es para mí? Y para contestar esta pregunta debes hacer la siguiente, y es, ¿para qué la necesito? Y aquí es donde entra un poco mi criterio, un poco la investigación que yo he hecho, y ahora sí os cuento mi conclusión. Como bien os he comentado, la diferencia entre ambas es de 300 euros. En el caso de la M1, la más básica, partiría de 1.219 euros. Y si nos vamos a la M2, partiría de 1.519 euros. Son 300 euros de diferencia. Pero si queremos el cargador de dos cabezales o bien un cargador rápido de 67 vatios, tenemos que pagar en total 320 euros más. ¿Por casi lo mismo? No.
Realmente la diferencia es ligera, pero sí que la hay. Como os he dicho, en CPU tenemos una diferencia de rendimiento de 18% según Apple, tenemos que probarlo y demás. Y en cuanto a GPU, hasta un 25%. Pero la pregunta que os debéis hacer, como bien he dicho, es ¿para qué la necesito? Si por ejemplo la utilizas para ofimática, para trabajos de la universidad, para Excel, para Word, PowerPoint, en este caso la MacBook M1 hace las tareas más básicas, incluso editar de vez en cuando un vídeo hasta en 4K. En cambio, si nos vamos a la M2, pues obviamente tenemos un poquito más de potencia, tenemos otro tipo de pantalla y esa serie de puntos que os acabo de comentar, y vosotros mismos deciros, ¿vale la pena pagar los 300 euros más para utilizarlo para ofimática, también para ver Netflix, YouTube, enviar correos y tal, cuando la MacBook Air con el chip M1 lo hace todo? Pero también puede que os encontréis en otra situación, y es que, oye, a mí no me importa pagar los 300 euros más. Sí, voy a hacer lo mismo, voy a editar vídeos muy rara vez, pero para ofimática la quiero, pero yo quiero pagar por el diseño, por la nueva cámara, por la carga un poquito más rápida, en fin, por esa serie de cosas que Fer me ha ido comentando. En ese caso, pues adelante. Pero como veis, realmente todo gira en torno del presupuesto. Entonces, por si no ha quedado muy claro, el resumen es, si lo quiero para lo más básico y mi presupuesto es justo, entonces MacBook Air con el chip M1, por lo menos en mi opinión. Que tenéis los 300 euros y no os importa, directamente a la M2, por el nuevo diseño, por las cosas que os he comentado y demás. Así que para aquellos que lo necesitéis para lo más básico, ya os he contestado. Pero aquí voy a abrir una ventana más, y es para aquellos que creáis contenido o editáis fotografía, animación 3D, hay una mejor opción, y os quiero comentar la opción en el caso que queráis sí o sí la MacBook Air con el chip M2 para editar vídeos y demás. Y es que la opción que yo personalmente tomaría sería una de las más potentes, ¿vale? En el caso del chip, pues tomaría obviamente el chip M2, pero hay dos opciones, y el que yo tomaría sería este, y es que en CPU el de 8 cores y en cuanto a GPU el de 10 cores, ¿vale? En cuanto a memoria RAM, 24, que es lo máximo que nos deja, y como almacenamiento interno yo tomaría 1 tera. ¿Y por qué? Porque si trabajamos con contenido de multimedia, obviamente pesa más, y también debéis saber que cuanto más memoria, está demostrado mediante comprobaciones que puedes ver por internet, que más capacidad interna en las Mac, hay un poco más de velocidad, así que esto debéis tenerlo en cuenta. Y esta MacBook Air con el chip M2 con la configuración que os acabo de comentar saldría por 2.559 euros, que es bastante. Para aquellos creadores de contenido os va a venir genial, pero os voy a dar la opción que yo personalmente tomaré, ¿vale? O que quiero tomar, y es la siguiente, y es que en mi caso, que edito los vídeos en casa o hago las cosas aquí en casa, pues no me hace falta una MacBook porque no me muevo. Y en mi caso, la opción que más se corresponde a lo que yo hago es la Mac Studio. O sea, como veis, ni siquiera es una de estas. Y os voy a comentar la que yo tomaría y que quiero tomar por el mismo precio que os acabo de comentar la anterior. Y es que tomaría la Mac Studio con el chip M1 Max, que es mucho más potente que el M2, pero por mucho, con 10 cores o 10 núcleos de CPU y 24 núcleos o cores de GPU, que también llegaría con 32 GB de RAM, o sea son 8 GB más, y además ya tendríamos el 1 TB de almacenamiento por el mismo precio de 2.559. Como os digo, esto está enfocado más para aquellos creadores de contenido, para aquellos que necesitamos más potencia, y no es que vayamos a hacer cosas básicas, porque para ellos ya os he contestado antes, pero si os habéis quedado al final es porque realmente os interesa esto. Es la opción que yo tomaría, ¿vale? Si por lo que sea os tenéis que mover y no os queda más que, bueno, sacar la Mac y tal, también la podéis llevar en la mochila. Obviamente necesitáis un monitor, porque esto solo llega lo que es la torre, ¿vale? Pero también quiero comentar los puertos, y es que no se queda atrás, y es que en este caso tenemos hasta 4 puertos de USB-C Thunderbolt 4, ¿vale? Que son los más rápidos. También tendríamos 2 puertos USB-A, lo cual está genial, pero que en la MacBook Air no tenemos ninguno. Un HDMI, por supuesto, para conectarlo a un monitor. Una entrada también de Ethernet para conectar internet por cable. Por último tenemos una entrada de auriculares que es de alta impedancia, lo cual está bien para aquellos auriculares que necesiten más potencia. Así que como veis, esa es la opción que yo personalmente tomaría antes que una Mac. Pero si en vuestro caso os tenéis que mover, tenéis que ir de viaje, sí o sí tienes que salir fuera de casa y tienes que trabajar, pues en ese caso pues no os queda más que coger una MacBook, ¿vale? Ya sea una MacBook Air o una MacBook Pro con su respectivo chip. Así que como veis, todo va en torno al presupuesto y también para que lo creéis. Así que nada, espero haber resuelto las dudas que igual podéis haber tenido. Ya sabéis que cualquier duda en los comentarios, este pequeño estudio hecho para aquellos que tenéis esas dudas, y si realmente valen la pena los 300 euros, espero haberla resuelto de verdad. Si no, en los comentarios me puedes poner, le puedes dar un like, así me apoyáis mucho. Ya sabes que si os suscribís es totalmente gratis. Yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.